Estimados, bueno, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. De verdad que les invito a que vean el primer episodio para que tengan una secuencia con esto. Tenemos al doctor Eli Hendel, que es internista, pulmonólogo, neumonólogo y además especialista en el tema del sueño. Y van a entender por qué están relacionados además, por qué de alguna forma todo el tema de neumonología con el tema de la respiración, el tema de la apnea del sueño, está relacionado el tema. Así que Eli Hendel se formó aquí en medicina en Nueva York y luego hizo entrenamiento en medicina interna y pulmonología en el Hospital del Condado en USC y además después entrenamientos en el tema del sueño. De verdad que quiero hacerlo muy breve la introducción para poder disfrutar, seguir disfrutando de la extraordinaria conversación. Te comentaba que yo cuando apenas me monto en el avión me quedo dormido. ¿Eso a qué obedece? Yo recuerdo que mi esposa siempre me dice que qué fastidio, porque yo apenas me monto en el avión me duermo y yo disfruto. O sea, la persona que va al lado mío pasa el viaje más aburrido porque yo no estoy dispuesto a conversar. Yo apenas me monto, enseguida me duermo. ¿Eso obedece a algún aspecto de la presurización del avión o es simplemente...? No es la presión. No. Eso no nota la diferencia hasta a 15,000 pies. Y lo que hace la diferencia es la gente que tiene problemas de pulmonar que bajan la oxigenación. Es la condición de uno. Está uno acondicionado cuando se mete al avión y está pensando en ciertas cosas. Mucho de la conducta que dirige cuando uno se duerme es la condición de uno. Por eso yo te expliqué antes de la Cognitive Behavioral Therapy. O sea, que es algo que se puede entrenar, definitivamente. Hay toda esta metodología para planificarte, para pensar que apenas te vas a montar al avión, te vas a dormir, vas a disfrutar, vas a descansar. Sí. Yo recuerdo que incluso una vez, yo no tomo ninguna medicina para dormir, me quedo perfectamente dormido apenas me monto. Pero me preocupaba cuando hago viajes durante el día. Regresaba de Brasil y esos viajes que son del día para mí es un fastidio porque entonces voy despierto, no entro y duermo o no descanso. Me tomé una pastilla para dormirme en la sala de espera pensando que ya iba a abordar el avión. Dije, nada, me lo voy a tomar ahorita para apenas me monte, me quedo dormido y aprovecho y duermo durante el día. Y resulta que Varik estaba en un paro, había quebrado en esa época y resulta que no abordamos y nos iban a pasar otra línea aérea. Y yo en la sala de espera no podía con el sueño, oyendo el mensaje en qué línea me tenía que montar. Y después estaba que no podía con el sueño en la sala de espera, que bueno, porque yo no tomo pastillas para dormir, pero era tan sensible que la gente siempre te dice, tómate algo para que puedas descansar en el avión y puedas dormir. Pero bueno, estábamos también conversando, quería cerrar el tema de las pesadillas. La gente dice que durante el sueño uno puede planificar, soñar cosas que van a pasar. Si uno se despierta en la noche y tiene una idea, anotarla, porque a veces es una idea interesante o brillante. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay del sueño, la gente que interpreta los sueños? En mi opinión, y hay muchas teorías, lo que uno puede hacer interpretando los sueños. Para mí es nomás para conocer lo que uno le está preocupando, las cosas que le inician emoción. Y hay gente que no sabe eso. Hay gente que se siente al edge y no saben por qué. Y la vida va bien, no tiene problemas, pero están al edge. Entonces, saber lo que está pasando durante los sueños. Y los sueños no son fáciles de interpretar. Los sueños no son una historia, un cuento con principio, final. El sueño es una experiencia. Entonces uno pasa la situación, el escenario, para nomás experienciar la experiencia. Si uno se despierta y escribe lo que uno sintió, la experiencia que tuvo, uno puede aprender qué es lo que está preocupando o qué es lo que está haciendo las Pero uno no siempre lo recuerda. No. Uno a veces tiene la angustia de despertarse con algo y en la mañana cuando ya te despiertas no te recuerdas. No. Es como un proceso para reconciliar, como para equilibrar esas emociones que el cerebro lo está eliminado. Todo está... La experiencia es lo más importante.
y la desensitización a esa presencia emocional. Ahora, si uno quiere aprender de eso, tiene que escribirlo inmediatamente a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero uno no tiene paciencia. Un papel y lápiz para anotar por qué se despertó, qué estaba soñando. O la experiencia que tuvo. Pero definitivamente el cerebro está desensibilizando, o sea, es como que el disco duro se está limpiando, se está como equilibrando, para que no haga disrupciones. Hay la cosa está pareja y de repente hay una situación que eso puede ser una llamada, pues un ruido, se cayó algo, startled uno. Entonces hay cambios. El sistema simpatético, que es el fight or flight, hay peligro, tiene que reaccionar a eso. Entonces hay una manera saludable de uno que puede estar estable y poder reaccionar a situaciones de peligro de una manera saludable. Y hay algo nuevo que se está estudiando que se llama heart rate variability, variabilidad de la frecuencia cardíaca, que indica la diferencia entre simpatético y parasimpatético. Una persona que tiene high heart rate variability es saludable. La gente que no está siempre todo el día at edge y eso no es saludable. Entonces el propósito de los sueños es para que uno mantenga la habilidad de reaccionar cuando tiene que reaccionar y no más de eso. ¿Qué es apnea del sueño? Apnea es cuando aire no entra a los pulmones por 10 segundos. Hipopnea es cuando el flujo del aire que entra a los pulmones disminuye por 30% y está acompañado con una baja de la saturación del oxígeno por 4 milímetros de mercurio. Entonces, si uno pone esos dos episodios, el número de episodios por hora se llama el índice de apnea-hipopnea, AHI. Ok, pero lo que la gente en forma clínica, en forma coloquial, puede ver es que la persona dejó de respirar. O sea, la gente no puede medir cuánto oxígeno bajó porque no tiene fácilmente un oxímetro para ver si el oxígeno le bajó o no le bajó y cuánto le bajó. O sea, cuál fue la consecuencia de haber dejado de respirar. Entonces, en sentido práctico, cuando alguien está durmiendo y ve a alguien al lado que está dormido y de repente deja de respirar y pareciera que no va a volver a respirar, pareciera que hizo un paro y de repente vuelve otra vez a respirar. O sea, ¿cuánto es ese periodo? Bueno, es la persona, la pareja, no lo puede medir. Generalmente yo veo pacientes que vienen porque la pareja dijo, bueno, mi esposa dijo que ronco. Roncar es una cosa, pero parar de respirar es otra. Okay. Entonces uno toma la historia, toma también si hay consecuencias de esas, si uno tiene hipersomnia durante el día, si uno está somnoliento más que es lo normal. Y hay ciertas medidas test que uno puede hacer para medir eso. Y número 3, otras condiciones comórbidas, como hipertensión, diabetes, cardíacas y el examen físico, el grosor de la garganta, la apertura en la faringe, pone todo eso junto y decide, hay probabilidad clínica que la persona tiene un desorden de respiración, sleep-related breathing disorder, y eso hay que estudiarse en manera de estudio de dormir. Ok, ¿cómo se estudia? Hay 2 maneras. El más perfecto, el gold standard, es el estudio en el laboratorio, porque ahí se mide electroencefalograma y uno sabe las etapas de dormir, la N1, N2, N3 y el REM, y miden los movimientos del pecho, el flujo del aire. Entonces, el apnea ocurre cuando no hay flujo del aire por 10 segundos. Pero cuando te refieres a un laboratorio, ¿se refiere a que el paciente va a dormir a un sitio? Sí. A una especie de, no es un consultorio, pero un sitio preparado donde van a monitorizar ese sueño. Tiene que ser certificado. Un sitio certificado donde van a monitorizarlo a él mientras duerme. Sí. Y van a monitorizar su actividad cerebral, su actividad respiratoria, para poder documentar si realmente está dejando de respirar y por cuánto tiempo está dejando de respirar y cuál es la consecuencia. Y el número de eventos por hora del apnea y apnea se llama AHI. Apnea Hypopnea Index normal es menos de 5.
Si uno tiene entre 5 y 15, se llama leve, mild. Entre 15 y 30 se llama moderate, más de 30 es severe, severo. Entonces uno agarra esos números y después hay otra pregunta. El apnea fue ¿por qué ocurrió? Si uno hizo un esfuerzo, el pecho se movió, pero no hubo flojo, entonces uno trató de respirar, pero había un bloqueo. Entonces se llama apnea obstructiva. Ahora, hay otro tipo de apnea en el cual no hay movimiento del pecho. El cerebro se le olvidó mandar una señal al pulmón para respirar y eso se llama apnea central. Y eso es algo más serio. Entonces uno tiene que, para apreciar eso, por los resultados del sleep study. Interesantísimo. Estos estudios del sueño te dicen entonces por qué dejaste de respirar. Si era bien, se produjo algo que estaba obstruyendo y durante esa obstrucción dejaste de respirar. Y ese problema obstructivo es cuando realmente es que la gente tiene el cuello muy grueso, tiene las amígdalas o la base de la lengua se va hacia atrás y obstruye. O sea, ¿cómo es ese fenómeno obstructivo? En niños, las amígdalas en niños es común. Okay. Y eso a veces se cura por las operaciones, tonsilectomía. En adultos, la mayoría de la gente son obesos. Okay. Tienen el cuello más de 18 pulgadas de diámetro. Y uno lo miden. Lo miden. Y vemos la apertura detrás de la lengua, en la orofaringe. Y hay un score que se llama Malapari score. Uno que está totalmente abierto, 4 no se ve nada, la lengua está obstruyéndolo todo. Entonces uno de unos scores. Ahora hay gente que no son obesos, especialmente los asiáticos, que tienen una posición en la quijada, que es tal que tienen apnea sin ser obesos. Ahora una persona que es obeso, el diafragma está tratando de abrir la garganta, entonces necesita ejercer más presión negativa, pero uno tiene una barriga grande. No puede porque no baja por la barriga. Entonces el diafragma se rinde, I give up, y hay apnea. Hay apnea. Es interesante ese concepto de maxilofacial, porque he visto que hacen a veces esa cirugía para avanzar, y tiene que ver con eso, ¿no? Que está como el maxilar, tienen que moverlo hacia adelante para abrir el espacio. Ahora, hay cirugías y hay también oral mandibular devices, no sé cómo decir devices, para avanzar la quijada. Hay ciertos devices que nomás ponen un aparato al tipo de la lengua y lo mueve la lengua para adelante. Y esos son útiles cuando uno tiene mild o moderate. Cuando uno tiene severo, no funcionan mucho. Hay unas operaciones en la cual cortan parte del paladar suave, soft palate, cortan la úvula y parte de la soft palate se llama UPPP, úvulo-palato-faringoplastia. Que es básicamente quitar parte del paladar o parte de la base de la lengua para que el aire pueda pasar más fácilmente. Tener la apertura más abrir el abierta. espacio. Funciona más o menos y hay side effects de eso. Okay. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero súper interesante. Vamos a entrar un poco ya al tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de la apnea del sueño. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Ok, bueno, vamos a continuar con el tratamiento de la apnea del sueño. Ya hicimos el diagnóstico, se sospechó clínicamente que era una persona que que se duerme durante el día, no durmió bien, evidentemente obesos, un cuello grueso, se piensa o que haya un tema maxilofacial, evidentemente esa persona no durmió,
se hacen todos los estudios, se sabe que está pasando estas etapas y ellos ya hicieron el diagnóstico de que hay un tema de apnea del sueño. La mayoría de estos pacientes se tratan con diferentes aparatos que meten el aire a presión o usan dispositivos, prótesis que mantienen esto abierto. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Para mí, lo que funciona es la máquina de presión positiva. CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Entonces, lo que esa máquina hace, uno se pone la máscara o en la nariz o en la boca o los dos, dependiendo de la anatomía de uno, la confort, cuánto cómodo es uno. Y esa da aire a cierta presión. Y esa presión mantiene la garganta abierta. Todo lo que la obstrucción no solo es en la faringe, pero más abajo. En la nariz hay cartílagos, en la tráquea cartílagos, todo eso está abierto, pero en el medio está maleable para hablar y para tragar. Entonces eso se colapsa y eso se mantiene abierto con el CPAP. Ahora, el CPAP es una presión y cada persona necesita diferentes presiones y eso se descubre en el laboratorio. Si uno necesita una presión alta para mantener eso abierto, entonces una cosa es inspirar. Bueno, es fácil respirar cuando viene el aire para uno, pero expirar cuando el máquina está dando aire a uno es más difícil. Entonces, si uno necesita una presión muy alta, yo le doy algo que se llama BiPAP. Hay dos presiones, una expiratoria y otra inspiratoria. Entonces, hay que ajustar la CPAP para la comodidad de uno. ¿Qué tan cómodo es? Bueno, hay gente que se acostumbra más fácil que otras. Generalmente, la gente que tiene apnea severa, una vez que empiezan a usar el CPAP, es una maravilla porque duermen, descansan. No pueden dormir no pueden dormir sin eso. Se la llevan a donde sea. Hay gente que tiene dificultades. Yo tengo una estrategia, que tengo un programa y que le digo a la gente que trate de usarla durante el día cuando está despierto, viendo televisión. Acostúmbrate al aire y después, si te acostumbras, tomas una siesta durante el día y practicas qué posición. Acuérdate que hay un tubo que va a la máquina y hay ciertas almohadas especiales que tienen una apertura para el tubo. Yo les doy a dónde comprar. Y entonces practica dos posiciones y la transición de una a la otra para que haya menos disrupción en la noche, para que no esté uno frustrado con la máquina. Que no se puede cambiar de posición porque la máquina... O debido a que uno se trata de dormir, pero tiene una máquina y de repente le cayó de no sé dónde, entonces la para de usar. Por eso yo le digo a la gente que trate de desensitizar a la máquina. Y el otro tema es la pareja, porque la máquina produce un ruido. Yo a veces uno llega y pacientes, sobre todo después de que se operan, tienen que traer la máquina para dormir en el hospital y uno llega y oye, realmente a veces estas máquinas producen ruido. Sí. Él se acostumbra, pero la persona que está al lado tiene que acostumbrarse a dormir con alguien que tiene este aparato prendido. Sí, las nuevas máquinas son muy buenas. Las nuevas máquinas son muy silenciosas. Y hay otra nueva estrategia que yo estoy usando en la mayoría de los pacientes, que es auto set. O sea, no te da la misma presión, pero dependiente del esfuerzo que hace uno. A veces uno hace esfuerzo grande, la máquina da menos presión. Si hace un esfuerzo leve, da más presión. Entonces yo pongo el rango entre 4 y 20. Y después de 60 días veo al paciente y leo los datos de la máquina y de cuál fue la median pressure, la en el medio, la de 95 percentil, y veo cuándo está la gente y cómo se eliminaron los eventos. Entonces no solo es tratamiento, pero continuar yendo con un médico que sabe cómo leer. Claro, para hacer los ajustes y que tengas realmente el mejor equipo y la mejor tecnología. Te vas a sorprender cuánta gente no hacen eso. Que se pone una máquina y queda de por vida con ese dispositivo sin ningún ajuste. O no lo usa. No lo usa. O no sabe ni siquiera que tiene. Lo que pasa, típico, va un paciente al médico de cabecera, le dice, mi esposa se está quejando, estoy roncando, lo manda a un estudio de dormir, le llega la interpretación con el doctor y yo interpreto también por unos laboratorios y dice, recomendamos CPAP con presión de tal y tal. Él ordena,
No lo usa. Y el doctor no sigue los datos y la persona no lo usa. Ahora, el peligro de eso es que Medicare requiere que uno pruebe que lo está usando. Si no tiene la prueba que lo está usando, entonces ellos van a la compañía del DME, del equipo, y quieren su dinero de regreso. Entonces las compañías insisten que el hombre demuestre que lo está usando, que vaya el doctor, que mande la nota que lo está usando para ellos protegerse. Claro. Y si no lo manda, ellos agarran la máquina de regreso. Claro, le quitan la máquina y el señor al final entrega la máquina y no la usa, que es lo que debería era usarla. Y yo tengo pacientes que me dieron CPAP hace 2 años, pero me la quitaron, ahora quiero que me des otra. Entonces, bueno, no puedo hacer, tengo que empezar todo. El proceso otra vez al principio. Wow. Ahora, ¿qué hay? Ya pasamos por el CPAP, pasamos por la posibilidad de cirugías. Estábamos conversando que hay ahora nuevos marcapasos, nuevos equipos que te hacen. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Sí, eso es fascinante. Es una compañía que se llama Inspire. Y lo que ellos producen es una máquina, una batería que está conectada a un alambre que se rodea el nervio hipogloso, que estimula el músculo glosofaringeo en la base de la lengua. Entonces, cuando se ve que uno tiene una apnea, manda un estímulo al músculo y eso contrae la lengua y se abre la... Como un marcapaso, pero en vez de hacer que el corazón se contraiga, sí, que regula hace que se contraiga la orofaringe para... Yeah. ¡Wow! Entonces la ventaja de eso es que uno no tiene problema con compliance porque siempre lo va a usar. Eso no se puede quitar. Claro. Las dificultades es que no hay muchos que lo hacen. Yo fui recientemente a un congreso de sleep y pasé por el booth, por la mesa de la compañía esa y les pregunté, tengo problemas en encontrar a alguien en mi área, ¿sabes? Los Ángeles, la área metropolitana, saturado de médicos. Yo creo que 40% de todos los médicos en California están en esa área metropolitana. Ellos vieron en su lista de certificados solamente hay 3 cirujanos. 3 cirujanos que hacen el procedimiento. Sí. La otra cosa es que para uno calificar a eso, uno no puede ser obeso. Tiene que tener un BMI menos de 32. Uno tiene que tener un estudio que sea severo, que tenía más de 30 AHI, y uno tiene que hacer un procedimiento que se llama DICE. No sé si has oído hablar de eso. Es Drug Induced Endoscopy. Lo hacen los otorrinos que ven las cuerdas vocales y la faringe y le dan medicina para ponerlo uno a dormir y ven cómo son las contracciones. ¿Cómo se cierra? Entonces se cierra concéntrico de todos los lados. Eso no califican para eso. Si la contracción es antero-posterio, entonces sí califican. Entonces hay criterios para decidir, pero bueno, definitivamente va a ser apasionante, ¿no? Con el tema de tecnología, cómo ya se puede llegar y no necesariamente va a ir a las máquinas de presión positiva o a los dispositivos. Hay personas que también usan algún dispositivo dentro de la boca, ¿no? Sí, y esos trabajan en mild, en leve. Acuérdate que no es solamente por detrás de la boca el problema es por abajo. Porque la faringe es maleable y se cierra. Claro. Entonces el tono muscular está menos cuando uno está dormido y cuando hay más grasa en el cuello lo cierra uno. Entonces eso no se resuelve con esos aparatos. Solamente con eso. Hay gente que se para dormido, que va a la cocina. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Se supone? Desorden de comer, eating behavior. Y hay gente que hace cosas y no se acuerdan y van en la mañana siguiente, ven en la cocina y platos y cosas y quién vino aquí y cosas así. Eso es algo interesante. Ahora acuérdate que durante el REM está uno paralizado. Entonces no puede hacer todas esas cosas. Entonces hay gente que pasan más tiempo en la etapa transitoria. N1. Y ocurre mucho en la gente que tiene chronic pain, dolor crónico.
porque muchos de los movimientos interrumpen. Entonces yo veo pacientes que me dicen, 3 días no dormí nada. Y eso es imposible. Pero yo sé que ellos piensan porque pasaron más en N1. Y como te acuerdas, en N1 uno está consciente del ambiente. Uno oye el ruido, uno siente las moscas. Y después en N2 se eliminan los estímulos del exterior. Entonces uno pasa en N1 y está viviendo a pesar de estar dormido. O sea, entonces ese sonámbulo está en N1. Sí. Está caminando, está haciendo cosas que está conectado, pero no se recuerda. Y se está estudiando que hay muchos de los efectos secundarios de ciertas medicinas que causan eso. Se llama amnesia retrograde amnesia. Uno de los más populares es la más popular medicina para dormir, Ambien. Y Halcyon, la que y tuvo antes de esa, que estuvo asociado con amnesia, lo cual era peligroso con la gente de más avanzada de edad. Hubo un caso muy famoso en el medio del país, que una persona cometió un crimen y tuvo la defensa del Ambien, le echó la culpa al Ambien, que ocurrió, que él no sabía lo que estaba haciendo. ¡Wow! Entonces, y hay otras medicinas que también son antidepresivas, que tienen esos side effects. ¿Cuándo indicarías alguna medicina para dormir? Entiendo, por lo que veo, evidentemente, y he estado apasionado entendiendo el tema de reentrenar, el tema definitivamente de que hay un tema de conducta y que hay que pasar por todo un proceso para reeducarte y entender el tema del sueño. Pero si entendiste que te tiene que acostar 1 hora, tratar de ir a, por supuesto, consulta con expertos para reentrenarte, pero ¿cuándo un médico experto en el tema decide que este paciente requiere darle alguna medicación? La gente siempre ha tenido miedo también a la adicción, a la tolerancia a estos medicamentos, que después va a requerir mayor dosis, que después deja de funcionar, que después no puede dormir sin esos medicamentos. ¿Cuándo indicar un medicamento? ¿Cuándo hay estos riesgos de tolerancia? ¿Cuál es tu visión sobre la adicción? esto? Es real, especialmente en nuestra cultura. Ahora, está recomendado usar esos medicamentos intermitentemente para poca duración, short duration, porque da resultados. Para eliminar la frustración que va a tener uno con insomnio, que no está haciendo nada, no está resultando, se le ayuda un poco. Hay grupos de medicamentos y todos tienen diferentes niveles de recomendaciones. Como tú sabes que hay diferentes niveles en las guidelines, hay standard, guideline and option. Y hay recomendaciones en contra, hay recomendaciones fuertes, leves, y hay diferentes niveles. Lo más interesante en la evidencia, en las guidelines para los en contra, es la más común que se usa, es el medicamento más común que se usa, que es trazodona. Trazodona es un antidepresivo, pero se está usando para dormir. Y generalmente los psiquiatras, los psicólogos están tratando depresión, en el cual insomnio es parte de la depresión, y entonces añadan el trazodona, el Lexapro, todas las otras medicinas, pero hay doctores que no son psicólogos, psiquiatras, que están usando esa. Y eso no es una de las mismas favoritas. La que me gusta a mí es una que tiene acción corta. La mejor medicina para dormir es la que te ayuda a que te duermas y se sale de tu sistema, para no afectar las etapas de dormir y que no tengan efectos el día siguiente. Uno de los problemas del Ambien es que la gente tiene el efecto del día siguiente. Por eso la FDA recomendó en las mujeres que no se utilicen más de 5 miligramos. Generalmente siempre la gente toma 10 miligramos, en las mujeres especialmente. Vinieron con esos datos. Hay otra que explica que trabaja por los receptores de la melatonina, entonces no afecta al cerebro, no afecta como los benzodiazepinas, y eso también es más safe, pero es cara, se llama Roserem, esa es otra de mis favoritas. Entonces estos son como inductores del sueño. Sí. Pero es interesante los diferentes mecanismos, ¿no? Sí.
que no necesariamente son benzodiazepinas, al entender más el mecanismo del sueño ya hay una nueva generación de medicamentos y una que se llama Belsombra, que no trabajan en el núcleo GABAérgico, en el hipotálamo, pero inhiben la hormona orexina que lo mantiene uno despierto. Entonces, esas son buenas para la gente que tienen hyperarousal durante la noche. Se van a la cama pensando muchas cosas. Y hay que calmar. Una de las estrategias de dormir es uno tiene que hacer ejercicios de relajación que son entrenado uno para eliminar los pensamientos en la cabeza. Para uno irse a la cama sin pensar en nada. Limpiar sus pensamientos. ¿Cómo? Y esa medicina es buena para eso. Inhibe la orexina, la hormona que le mantiene uno despierto. Habíamos conversado en el primer episodio del usar los antifaces, el tema de la luz, el tema de prepararse para dormir, el tema de el ruido neutro. ¿Cuál era el nombre? White noise. White noise, ruido blanco. Un ruido blanco que quita los ruidos y hace unos ruidos homogéneos. El tema de meditar o tratar de relajarse, tratar de prepararse. Limpiar tu cerebro de pensamientos. Se dice fácil. Mental cleansing. Pero a veces es difícil tratar de poner en orden. Pues, relajación requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento. Es una skill, una habilidad. Uno tiene que aprenderla y practicarla. No es fácil. No es simplemente decir, bueno, la gente le dice fácil, pero medita. Sí. Pero dice, bueno, ¿en qué pienso? O sí. La gente, es una disciplina. Hay que practicarla y entenderla para poderla hacer. Bueno, de verdad que demasiado, como siempre decimos, sin desperdicio, súper, súper interesante. He aprendido muchísimo, estoy seguro que va a ser de gran interés para todos nosotros. Por favor, compártanlo. Va a ser muy útil esto y definitivamente entender que hay especialistas que se dedican a esto, que es un tema complejo, pero que hay médicos que se dedican a esto y que saben de este tema en profundidad y que no es simplemente pedir que te manden una medicina para dormir. Ya eso lo aprendí. Porque los pacientes llegan y todo el tiempo dicen, no duermo, mándeme algo. Y a veces uno que no sabe de eso y uno que no es experto en el tema, lo que busca es ayudarlo y a veces le da algo que ni siquiera lo está ayudando porque ni siquiera es la medicina correcta, ¿no? Es algo para dormir simplemente. Y si no le da resultados, van con otro doctor que le va a dar de medicina de dormir y sí le da resultados. Claro, exacto. Eso es otra cosa, que va a ir a donde alguien que finalmente le va a dar algo para dormir. Pero a veces nosotros tenemos eso, que los pacientes recién operados evidentemente tienen el sueñño alterado porque han estado bajo sueño, porque han estado hospitalizados y los cambios de la luz, no saben cuándo es día y cuándo es noche, salen de terapias intensivas. Entonces a veces también tenemos que ayudarlo y ver con qué podemos, cuáles serían los medicamentos ideales para en esa etapa inicial ayudarlos a que puedan dormir. Pero a veces simplemente con quitar el dolor y que ellos puedan volver a entrar a su ritmo. Sí, como sabes tú, estamos cambiando nuestra cultura con lo que respecta a medicina de dolor debido al problema nacional. Entonces la recomendación de ahora es que las medicinas para dolor es para agudo, de entre 4 a 6 días. Y después subagudo hasta 6 meses, que es antiinflamatorios. Después de 3 meses, todo el tejido está reparado. Dolor que ocurre después es chronic pain, y ese es el problema, que hay que moverse diferente, pero como dices tú, afecta el sueño, afecta dormir. Y cuando uno tiene disrupción el dormir, ese aumenta el dolor, porque el sistema simpatético está más activado durante el día cuando no tiene suficiente dormir. Entonces, el dolor se hace peor cuando uno no duerme y el dolor impide a una persona que se duerme bien. Entonces, es un ciclo. Es un ciclo, se vuelve vicioso y es un desafío, un challenge. Wow. Bueno, de verdad que es súper interesante. Les invito a que vean los 2 episodios. Los que han visto este segundo, hay un primer episodio y están absolutamente conectados. Así que, bueno, como ha sido un placer, Eli, de verdad que gracias. Seguiremos hablando del tema. Pero bueno, hay muchos temas que podemos abordar. Así que, invitado de la casa. Ok, gracias. Como siempre decía mi papá, de lo bueno poco. Así que, bueno, hemos llegado al final
de otro fantástico episodio con un invitado de lujo. De verdad que gracias. Gracias. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Knight.